estoy enseñando visualmente ese valor que nosotros sacábamos, cómo nace o cómo aparece. Entonces, si el eje está a la derecha, la escuadra se coloca en la esquina del objeto izquierda. Sí, correcto. Sería lo contrario porque el punto medidor va a quedar del otro lado. Puede quedar en ambos lados, pero en este caso el punto medidor, en este caso como el eje está ladeado hacia la derecha, mi punto medidor me va a quedar hacia la izquierda. En los ejercicios que hemos visto, está siempre el eje visual está hacia la izquierda, entonces mi punto medidor me queda hacia la derecha. Esta es una cuestión de espacio, no me cabe todo al mismo lado. Así que, en este sentido, este ejemplo, pues este está haciendo al revés, para que vean que se puede hacer de otra forma. ¿Bien? ¿Todo el mundo clarito con eso? Hasta aquí no hemos hecho nada diferente. Esto, nada diferente. Nada más les estoy diciendo de dónde sale. Esto que está aquí es igualito que esto. No ha cambiado. Si usted lo hace como hasta lo hacía ayer, es igualito. No nos ha cambiado en nada. Pero les estoy diciendo que esto es exactamente lo mismo. Ahora, esto nos permite a nosotros generar una perspectiva con un punto medidor en un punto X. Pero yo quisiera que ese punto medidor se estirara un poco. Es decir, yo quisiera que la perspectiva me diera más profunda. Porque vamos a verlo en modo perspectiva, qué es lo que está sucediendo con este análisis angular. Con este análisis angular, el escenario que se me va a generar a mí, por decir algo, yo puedo tener mi punto medidor aquí. Yo puedo estar desarrollando mi punto de fuga aquí. Yo puedo estar desarrollando mi perspectiva aquí. Ojo que la voy a poner como si fuera en planta. Se resta la línea de horizonte, se resta la línea de tierra. A ver qué va a hacer. No se ve nada. Ahí, Siendo la línea de horizonte, siendo la línea de tierra. Pensé que está por ahí un ratito. Vamos a decir que yo comienzo a fugar, ¿no? Recordemos que el punto medidor, la distancia del punto medidor, tomando en cuenta la profundidad de la D, porque aquí ustedes tienen una D de 1, de 2, el punto medidor siempre está como que dice relacionado a la distancia de profundidad del objeto. Entonces, ¿qué pasa? Al yo utilizar el punto medidor y hacer esto, él me da una profundidad en la planta X, o sea, me da una profundidad en la misma planta. ¿Qué pasa si el punto medidor es más corto? Es decir, si el punto medidor me da más cortito, porque vamos a hacer otros ejercicios. Al darme más cortito el punto medidor, lo que va a suceder, y esto es lo que quiero que entiendan que va a ser diferente, si el nuevo punto medidor me da aquí, la orientación esta va a cambiar, pero la distancia de la profundidad siempre va a ser igual. Lo que va a suceder es que si toca este punto, mi profundidad de la perspectiva va a agrandarse. Es decir, mientras más cortito sea, más larga va a ser entonces la perspectiva. Y de eso se trata entonces encontrar mi punto crítico, o sea, dónde tengo la distancia crítica que me permita todavía ver bien mi volumen en mi análisis angular, pero que me agrande mi perspectiva. Porque acuérdense que mientras más cerca uno está del objeto, más grande es el objeto. Mientras más lejos, más pequeño es el objeto. Entonces la tarea de nosotros, lo que va a ser nuevo en esta perspectiva, va a ser encontrar el PM o el punto medidor corto. Pero también yo tengo una tercera variante. Yo tengo el que es corto, pero también yo puedo tener uno que es intermedio. ¿Qué me va a dar a mí? Una distancia intermedia en la perspectiva. ¿Se ve? Todavía no lo he desarrollado. Ojo, yo le estoy explicando ahora primero qué es lo que voy a buscar nuevo en el análisis angular. Todavía no hemos hecho nada. Nosotros lo único que hicimos fue buscar el punto medidor normal, que es el que está marcado de negro. Pero yo ahora, con la explicación que vamos a tener, le voy a explicar cómo vamos a encontrar el PM corto, que es el crítico, y cómo vamos a encontrar el final, o el definitivo, es decir, el intermedio. Yo a usted le voy a dar opciones. Yo quiero el PM normal,
O yo quiero el crítico, o yo quiero el final, que puede ser un intermedio. Ahora se van a dar cuenta que hay 3 maneras de poder verlo. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué vamos a hacer nuevo? ¿Qué vamos a hacer diferente para poder encontrar entonces nuestro punto medidor crítico? Acaban de hacer una pregunta, ¿el punto medidor crítico sería el más alejado del punto de fuga? No, vamos ahora a entender cómo nosotros encontramos ese punto de distancia crítico. Porque ya sabemos ese punto de distancia crítico, cómo nos afecta la perspectiva. Pero la pregunta ahora es, ¿cómo me sale mi punto de medida crítico? ¿Cómo yo encuentro ese punto crítico? Ese punto crítico es bastante sencillo, porque lo que va a pasar con el punto crítico es que el punto del observador me va a cambiar de posición. Vamos a recordar la teoría del análisis angular horizontal normal. Usted agarraba la escuadra y usted se acercaba al objeto lo más que pudiera. Si vamos a decir, si el eje central estaba ladeado, no estaba al centro, bastaba con que usted tocara con la escuadra una de las esquinas, y al tocar con la escuadra una de las esquinas ya usted sabía que esa era la distancia. O sea, ese era el número que le tenía que salir en su análisis angular, independientemente de lo que sucediera con el otro lado, porque el otro lado quizás no iba a chocar todavía. Pero después de que le tocara una esquina, la escuadra 45, ya usted sabía, ok, ya yo no puedo acercarme más, porque ¿qué significa acercarme más? Acercarme más significa que parte del volumen se me saldría de la perspectiva. Hasta ahí estamos claros. O sea, con el método tradicional, yo quedo a una distancia bastante lejana todavía, es decir, mi observador todavía queda en una distancia bastante lejana con relación al objeto, porque utilizando este método, mi escuadra choca de una vez con una de las esquinas, y se supone que cuando choca ya yo sé, ahí quedado mi observador. No me puedo mover de posición porque como yo me mueva, me comienza a recortar la perspectiva. ¿Bien? Eso es lo que pasaba en mi análisis angular normalmente. Eso era lo típico. Pero ¿qué pasa? El método de distancia crítico me permite todavía ejercitar el análisis angular de tal manera de que yo me pueda acercar, es decir, que yo pueda acercar el punto del observador mucho más, es decir, todavía más allá. Pero ese todavía más allá no es el agarrar y que espérate que voy a ponerlo aquí, no. Ese método es diferente. Eso es lo que les voy a enseñar ahora. Para ello lo voy a marcar de color rojo. ¿Qué necesita el análisis angular cuando vamos a buscar un punto crítico? Necesita saber cuál es la esquina crítica en su análisis angular original. Es decir, la primera vez que lo hicieron se dieron cuenta que la esquina 5 es como que dice la que manda. ¿Ok? Es la que manda, porque es la primerita que tocó la escuadra. Bien, ahora, ¿cómo yo hago mi análisis angular en el punto crítico? Tomando como referencia esa esquina, ahora lo que yo voy a hacer, ojo, acérquense. Lo que vamos a hacer ahora es que yo voy a agarrar la escuadra y voy a tratar de buscar esa esquina. Y voy a posicionar ese observador más cerca. ¿Cómo hago eso? Mi escuadra ahora, mi ángulo de 90, lo voy a colocar acá arriba. Tengo mi ángulo de 45, es decir, lo mismo que hice en el grande lo voy a hacer en el chico. Me voy a parar aquí. Y lo que yo voy a hacer es, donde mi escuadra me quede tocando el punto 5 o mi esquina crítica, en ese punto es donde yo tengo entonces mi punto crítico. Y si se dan cuenta, poniendo el instrumento aquí, esa es una recta que comienza en el eje visual, pasará por el punto 5 y tocará el plano de cuadro. Es paralelo a la primera distancia, me va a tocar el punto 5 y me va a quedar en una nueva distancia en el eje. Esta nueva distancia es mi punto del observador para encontrar mi punto de distancia crítico. Eso me va a generar a mí una nueva distancia, que es un nuevo punto medidor. Pero si se dieron cuenta,
la distancia ahora se ha acortado. Esta distancia que se ha acortado, ¿por qué se ha acortado? Porque esa posición nueva es lo mínimo, ahora sí, ya después de ahí ya yo no me puedo acercar más al objeto. Esa es la distancia de acercamiento mínimo. Entonces, esto que me dio ahora a mí, esta distancia del eje al nuevo punto medidor, obviamente es mi distancia crítica. O sea, es lo más cerquita que yo puedo estar de mi objeto, es decir, mi observador. Y es tan sencillo como que yo coloqué mi escuadra aquí, lo voy a marcar aquí para que lo vean, coloqué mi escuadra aquí teniendo 90 grados aquí y teniendo 45 grados aquí. Para eso ella tiene que tocar la esquina más crítica o la esquina externa más crítica de ese objeto. Una pregunta, profesora. ¿Ese procedimiento puede ser en el punto 4 también? ¿En la otra esquina? Sí, puede que te pase en la otra esquina. Lo que pasa es que en todos los ejemplos anteriores lo habíamos hecho de ese lado. Pero puede ser que ahora te toque en el otro lado. Te puede pasar tanto en la izquierda como les puede pasar en la derecha. Pero siempre está relacionado al eje visual y al objeto. Entonces, ¿qué sucede? Porque ya ahora saben que la nueva distancia con el punto crítico obviamente va a ser más cortita. Mi punto del observador es más corto, porque ahora mi distancia de aquí a aquí es más corta. Pero si se dan cuenta, esta distancia que está aquí es exactamente la misma distancia que tenemos acá. Entonces, mismo ejercicio, solamente que ahora yo me he acercado mucho más, ahora mi observador se ha acercado mucho más, de tal manera de que yo veo mi perspectiva mucho más de cerca. ¿Qué pasa en la perspectiva con el punto crítico? En mi perspectiva con el punto crítico, al yo hacer mi perspectiva con el punto crítico y usar las mismas reglas de siempre, lo que va a suceder es que el punto crítico va a ser más corto, es decir, de aquí a aquí va a ser más corto. Pero en la perspectiva, en mi perspectiva, el hecho de que mi punto de distancia esté más cerca al punto de fuga, el hecho de que mi punto medidor esté más cerca al punto de fuga no significa que es que mi perspectiva va a ser más pequeña, no. Significa que a menos distancia arriba, más profunda va a hacerse mi perspectiva. O sea, esta distancia de aquí va a ser más grande. ¿Por qué? Porque yo me estoy acercando más al volumen, me estoy aproximando mucho más al volumen y eso me permite a mí entonces ver mi perspectiva mucho más de cerca. Entonces, antes ustedes veían que su punto medidor normalmente tiraba una diagonal y quedaba súper lejos. Ahora se van a dar cuenta que este punto medidor va a estar bastante cerca del punto de fuga, pero al ser una línea parada, porque ahora el punto medidor, esto no va a cambiar, esto va a quedar exactamente igual. Ahora, esta línea que tiene que tocar el punto de distancia y también tiene que tocar la fuga de la profundidad de la perspectiva, lo que va a permitir a nosotros es un escenario más grande. O sea, más profundo, se va a ver todo más grande, se va a ver todo más en detalle. El primer método me arrojaba mis perspectivas achapadas, es decir, perspectivas cortitas. Este método me hace perspectivas profundas, todo se ve más grande, todo se ve más largo. Porque, vuelvo y repito, estoy dentro de la perspectiva, estoy mucho más cerca de la perspectiva. Hasta ahí, ¿todo el mundo claro? ¿Todo el mundo claro? Todo claro, todo claro. Claro.